Muchas gracias, señor conseller, por inaugurar este mes de la eficiencia energética. Muchas gracias, Jordi Nabrés. Y seguidamente os voy a presentar al ponente de hoy. Tengo el placer de presentar a nuestro ponente, don Francisco Javier García Breva, con el cual he tenido en alguna ocasión la oportunidad de intercambiar, mejor dicho, de escuchar algunas de sus observaciones en políticas energéticas sostenibles, entre otras. Y te agradezco, Javier, tu disponibilidad desde el primer momento que te invitamos a participar en estas jornadas desde Mallorca del mes de la eficiencia energética, organizado por ACCECIR, Infocab y ASINEN, con una ponencia sobre las Islas Baleares de modelos de electrificación y de demanda. Para ser breve, y me perdona Javier, has sido diputado en 2 legislaturas, has centrado tu carrera política en la defensa de las energías renovables. En el 2004 fue nombrado director general del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE. Durante el 2009 fue nombrado presidente de la sección fotovoltaica de APA. En 2010 comenzó su andadura como presidente de la Fundación de Renovables y como director de energía de Arnaiz Consultores. Columnista habitual de la revista Energías Renovables. Y en la actualidad, Javier García Breva es presidente de N2E, nuevo modelo de negocio energético, y desarrolla su actividad profesional como experto en políticas energéticas desde su propia oficina, asesorando empresas, corporaciones, ayuntamientos en el progreso de la eficiencia energética, su impacto en el desarrollo social y las oportunidades de una economía baja en carbono. Javier, muchas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes ante todo. Señor conseller y señor rector de la universidad, gracias por estar una tarde de viernes celebrando una jornada tan importante como es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Quiero agradecer a las asociaciones organizantes el que hayan tenido la deferencia de invitarme a esta jornada y a inaugurar nada más y nada menos que el mes de la eficiencia energética. Y yo en principio quería felicitarles a todos ustedes por el esfuerzo que está haciendo tanto el Gobierno Balear como todas las instituciones, entidades y asociaciones de las Islas Baleares en cambiar el modelo energético en un entorno que es el ideal para conseguir los máximos objetivos de eficiencia energética y de un modelo energético sin emisiones, con neutralidad climática, que es el objetivo al que camina toda la Unión Europea y, a ser posible, todo el planeta. Gracias por invitarme. Yo, antes de empezar, yo no he traído ponencia porque yo siempre que hablo, ahora ya con el Zoom es más difícil, pero me gusta siempre ver la cara de los asistentes y las reacciones de los asistentes en directo, cosa que ahora no es posible y nunca me ha gustado llevar PowerPoint. Sin embargo, yo he enviado a los organizadores, y ustedes pueden ver en mi página web de la oficina de Javier García Breva, 2 informes IPM sobre el vehículo eléctrico. Uno es de junio de 2020, que es el vehículo eléctrico alumbra una nueva cultura energética, y el segundo informe de septiembre de 2020, la revolución industrial del vehículo eléctrico. Estos informes los pueden descargar gratuitamente en mi página. De todas maneras, se lo hemos mandado a SINEN para que se lo pueda distribuir a todo el que lo solicite. Bien, quiero hablar cuando hemos puesto en el título V2G, yo creo que fue idea de ASINEN, pero yo ahora quisiera alertar a todo el mundo de que el modelo del vehículo eléctrico, o en el modelo del vehículo eléctrico, lo menos importante es el vehículo. Lo más importante es la electricidad. Porque el vehículo eléctrico, el modelo V2G, lo que quiere decir sencillamente es el vehículo conectado a la red eléctrica. A partir de ese momento, el vehículo
eléctrico funciona o debería de funcionar como una pequeña central eléctrica, o, si me lo permiten, como un recurso energético distribuido. ¿Qué quiere decir esto y qué quiere decir? ¿Por qué V2G? Pues porque el vehículo eléctrico no solamente debe de servir, a través de su batería, evidentemente, para tomar energía de la red, sino también para intercambiarla con la red, incluso aportar energía a la red, porque el vehículo eléctrico es en estos momentos un instrumento para desplazar la demanda de aquellos momentos en los que haya puntas de demanda o en aquellos momentos donde haya más generación renovable, para beneficiar de esta manera la estabilidad de la red y el funcionamiento de la red y ahorrar inversiones y costes al sistema. Por lo tanto, el vehículo eléctrico hay que entenderlo como una parte, o que debe de formar parte del sistema eléctrico a través de lo que se llama la carga y recarga bidireccional. Es decir, el vehículo eléctrico funciona tanto para abastecerse de energía de la red, como a través de la batería suministrar energía a la red, de manera que se convierte en un instrumento de gestión de la demanda. Y gestión de la demanda, como ustedes bien saben, es eficiencia energética. Y automáticamente se convierte también en un modelo de electrificación de la demanda, porque, como veremos a continuación en el desarrollo de lo que yo les voy a explicar, el vehículo eléctrico tiene sentido, tiene más sentido si funciona en conexión con la gestión de la demanda energética del edificio, de los edificios o de un edificio, es decir, la batería del vehículo eléctrico tiene que estar conectada a la instalación eléctrica del edificio, de manera que la gestión de la demanda del edificio se integra también el vehículo eléctrico como gestor o que va a ayudar a la gestión de la demanda de los edificios. Por lo tanto, es un magnífico instrumento para la electrificación de la demanda. Y yo, con la experiencia, yo me acuerdo que hace, no recuerdo si fue en el año 2016, 2015, 2016, que yo estuve colaborando en la elaboración de las directrices estratégicas de Menorca. Y yo me acuerdo que ya entonces les decía que las islas, en aquel momento era Menorca, pero en general las Islas Baleares son el mejor entorno para avanzar casi al 100% en la electrificación de la demanda, precisamente porque su contorno prácticamente coincide con la capacidad de la autonomía de los vehículos eléctricos, y porque por los recursos naturales pueden perfectamente hacer de generación distribuida de origen renovable en todas las necesidades energéticas. Bien, teniendo claras estos conceptos iniciales, voy a desarrollar más por qué es importante el vehículo eléctrico como instrumento de la electrificación, no solamente del transporte, sino de la edificación. Y antes de desarrollar esto, me gustaría dar unas cifras del entorno en el que estamos y los objetivos climáticos que se ha propuesto España y la Unión Europea en la próxima década y de cara al año 2050. En el sentido de que contamos desde el año pasado, el gobierno aprobó y mandó a Bruselas la estrategia de descarbonización a largo plazo. Es una estrategia que España, como los 27 Estados miembros de la Unión, han tenido que mandar a la Comisión Europea, que establece una hoja de ruta para descarbonizar la economía española de aquí al año 2050. Y aquí se establecen unos objetivos de electrificación. De cara al año 2050, el 80%, el 79% del transporte tiene que estar electrificado, así como el 86% de todos los edificios residenciales, es decir, de las viviendas, y el 91% del resto de edificios no residenciales o de terciario. En general, se pretende que la economía española avance de un 26% de electrificación, que es el nivel actual, a un 52% para el año 2050. Esto es importante si tenemos en cuenta que, de cara a esa hoja de ruta, los sectores que más energía consumen y que más emisiones producen a la atmósfera son el transporte y la edificación. En el caso de España, el transporte es responsable aproximadamente del 24% de las emisiones y del 39% del consumo final de energía. Y los edificios son los responsables aproximadamente del 36% de las emisiones y del 40% del consumo final de la energía, teniendo en cuenta que en ese 40% más de la mitad es el consumo en calefacción y refrigeración. De cara al transporte, es importante, porque esto está afectando a toda la industria del automóvil, los objetivos de
reducción de emisiones que ha establecido la Unión Europea para 2030, para dentro de menos de 10 años, que es un 37,5% de reducción de las emisiones en los automóviles y un 31 y 30% en camionetas y camiones. En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que España presentó a la Comisión Europea, lo que ha establecido es una reducción de las emisiones en el sector del transporte de un 33% y que a partir del año 2040 todas las ventas de vehículos, del 100% de las ventas de vehículos, tienen que ser con vehículos cero emisiones. En este sentido, hay una relación directa entre la electrificación y estos objetivos de electrificación de la demanda que se plantea en la planificación energética del Estado con respecto a los objetivos de descarbonización. Es decir, se pretende descarbonizar el parque de edificios y el parque automovilístico a través de su electrificación. Yo esto lo quiero desarrollar a continuación porque puede dar lugar a determinados equívocos. Y lo primero que quiero definir es el concepto de descarbonización. Ustedes va a ser difícil que encuentren una definición de lo que es la descarbonización, aunque parece que es una definición de perogrullo, pero sin embargo es curioso. Yo solamente he encontrado una definición en los documentos de la Comisión Europea en una recomendación sobre la rehabilitación de edificios, donde se dice textualmente que la descarbonización del parque inmobiliario, y yo añadiría la descarbonización del parque de vehículos, es la reducción, o consiste en reducir las emisiones a cero, repito, reducir las emisiones a cero con gestión de la demanda y energías renovables. Y yo aquí insisto en el orden, con gestión de la demanda y con energías renovables. ¿Por qué? Porque esto está más claro en la definición del edificio de consumo de energía casi nulo, pero que yo la extiendo realmente a todo lo que es la transición energética. El primer principio de actuación para cambiar el modelo energético, para avanzar en la transición ecológica, el primer principio es la eficiencia energética. Es decir, antes de rehabilitar un edificio o antes de introducir renovables en un edificio, hay que conseguir que ese edificio sea clase A. Es decir, que ese edificio sea de muy alta eficiencia energética. Y mientras un edificio no haya alcanzado ese grado de muy alta eficiencia energética, meter autoconsumo, meter renovables, puede ser un sobrecoste, una pérdida de tiempo o un gasto absolutamente inútil. Es decir, primero es la eficiencia energética y luego son las renovables. Esto está muy bien descrito en el reglamento de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima del año 2019. En este reglamento, que es el que inspira cómo se tienen que hacer los PINIEC, los planes integrados de energía y clima, aquí se dice que esos planes tienen que guiarse por el principio de que primero es la eficiencia energética. Y lo define, aquí sí que hay una definición, dice, antes de autorizar nuevas instalaciones de generación de energía, y yo aquí digo, antes de autorizar nuevas instalaciones de energías renovables, hay que considerar previamente si pueden sustituirse por medidas alternativas de eficiencia energética, ahorro de energía y gestión de la demanda. Es decir, no se trata tanto de llenar primero de energías renovables el sistema energético, sino llenarlo antes de eficiencia energética. Es decir, hasta que no hayamos, digamos, explotado todo el potencial de ahorro de energía, no se puede hablar de renovables como muchas veces se hace llenando el territorio de energías renovables sin ningún criterio, sin ninguna planificación y sin ninguna hoja de ruta de descarbonización. Reducir las emisiones a cero significa que hay que sustituir el uso de combustibles fósiles, son todos los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, sustituirlo con electricidad y eficiencia energética. Aquí sí que hay que también, yo me gustaría aclarar algún equívoco en la estrategia de rehabilitación que aprobó o que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana mandó el año pasado a Bruselas, pues prácticamente se plantea la electrificación de los edificios, prácticamente a los datos que daba antes, a un 82 y un 90% de electrificación de los edificios, simplemente haciendo que todos los usos energéticos o la demanda energética de un edificio se solucione enchufando al enchufe de la red eléctrica todos los consumos energéticos. Bien, eso en principio a mí no me parece serio y me parece que es muy superficial ese enfoque de la electrificación. En primer lugar, decir que el grado de electrificación que en este caso la economía española necesita para cumplir el objetivo de reducción de un 40% de emisiones del Acuerdo de París, que es un acuerdo al que se comprometió España, no solamente la Unión Europea, sino que España también como Estado
lo firmó en la ONU, según los datos o el último informe del año pasado de Eurelectric, de la Patronal Eléctrica Europea, decía que para cumplir el Acuerdo de París y reducir las emisiones un 40%, se necesitaba electrificar la demanda en un 65%. El objetivo de electrificación que España se ha planteado ahora mismo es de un 52%, es decir, España debería hacer más esfuerzo en electrificar la demanda para conseguir reducir las emisiones, concretamente en el transporte, en los edificios y en la industria. Y la Patronal Eléctrica Europea, Eurelectric, plantea que es fundamental la electrificación del transporte a través del vehículo eléctrico, la electrificación de los usos para la calefacción, que es el gasto energético más importante, y para determinadas aplicaciones en la industria. Bien, pero ¿qué es la electrificación? ¿O cómo debemos de definir el concepto de electrificación? Yo aquí hablo en mis informes de electrificación beneficiosa y yo aquí apunto para que saber qué yo quiero expresar con el concepto de electrificación beneficiosa es electrificación eficiente. Y la electrificación eficiente es la que aproxima la generación al consumo, es decir, la que convierte o intenta convertir cada centro de consumo en un centro de generación. En otros documentos hay otras personas y yo mismo hablo de energía a kilómetro cero. Es decir, yo consumo la energía en el mismo punto o en el punto más cercano o más próximo a donde la genero. Esto se llama generación distribuida. Es decir, la electrificación eficiente o el mejor modelo de electrificación para conseguir los objetivos de descarbonización es la generación distribuida, es decir, aquella generación que está más próxima a los centros de consumo. ¿Por qué? Porque esto beneficia enormemente o puede beneficiar enormemente al sistema eléctrico, porque lo que aporta al sistema eléctrico es flexibilidad. Y cuando se habla de flexibilidad energética, que es un concepto también muy citado en un objetivo citado en las directivas del paquete de invierno, la flexibilidad energética de lo que trata es de ajustar la oferta y demanda de energía en tiempo real en cada centro de consumo. Es decir, que podamos evitar las puntas de demanda y que la demanda se vaya desplazando en función de los instrumentos que tenemos de eficiencia energética, en función de lo que más nos interese. Si hay mucha generación renovable en determinado momento, pues ahí es el momento ideal para cargar o recargar los vehículos eléctricos o para que funcionen en mayor medida la demanda energética. Si hay momentos en los que hay menos generación renovable, son momentos en los que no se deben de utilizar determinados usos de la energía. Es decir, para que podamos sustituir los combustibles fósiles en el transporte y en los edificios por electricidad, se necesita añadir al sistema la mayor capacidad posible de energía flexible. ¿Y esto cómo se puede lograr? Ahora podemos hablar tranquilamente de una serie de instrumentos y de elementos que voy a citar ahora mismo, que hace 4 o 5 años no se podía hablar pues, porque no eran competitivos o sus costes incrementaban la inversión de manera que no era financiable o no era asumible. Y ahora mismo los instrumentos que tenemos para conseguir aumentar la capacidad de energía flexible del sistema eléctrico es aprovechando las sinergias y combinando las sinergias del autoconsumo con el almacenamiento en media y baja tensión, con la batería o la recarga del vehículo eléctrico y la gestión inteligente de la demanda a través de los contadores inteligentes y las tarifas inteligentes. Y ahora en el Real Decreto Ley 23/2020 hay otro elemento añadido que es la agregación de la demanda. Es decir, el agregador independiente de la demanda que va a permitir que autoconsumidores con almacenamiento y con punto de recarga del vehículo eléctrico puedan agregar esa capacidad y sumar esa capacidad de generación y de consumo y llevarla al mercado y participar directamente o a través del agregador independiente en los mercados energéticos. Esto puede hacer viable económicamente muchas inversiones que hasta hace pocos años no eran viables económicamente, porque se trata de aprovechar la generación distribuida, más la capacidad de almacenamiento, más la capacidad de las baterías de los vehículos eléctricos y ponerla en el mercado y participar en los mercados a través de los agregadores de la demanda. Para este tipo de flexibilidad no vale la generación centralizada. La generación vertical y centralizada, aunque esto, decirlo en las islas, yo creo que se puede entender mucho más fácilmente. Tiene que ser a través
de la generación distribuida. ¿Por qué? Porque es la más flexible, la que más se puede adaptar a las necesidades de la demanda, porque uno de los cambios más fundamentales del vehículo eléctrico y del autoconsumo es que las prioridades del sistema eléctrico han cambiado. Hasta ahora lo que preocupa, y sobre todo en el modelo energético convencional, lo que preocupa es cómo hacer rentables las grandes inversiones energéticas que hemos hecho en centrales de gas, en centrales nucleares, en centrales de carbón y ahora seguramente en hidrógeno. Y ahora no, lo que debe preocupar y la primera preocupación en un sistema energético, la primera prioridad es la gestión de la demanda. ¿Cómo conseguimos reducir la demanda energética al mínimo posible? Y aquí es donde el vehículo eléctrico juega un papel fundamental como recurso energético distribuido. Lo he definido así anteriormente. ¿Y esto por qué? Por la importancia de la batería del vehículo eléctrico. Y hablar de la batería del vehículo eléctrico es hablar del almacenamiento. Hoy hemos tenido una magnífica noticia, y es que por fin podemos decir que en España y a lo mejor en Europa podemos tener una fábrica de baterías en Cataluña. Se ha anunciado hoy en Barcelona, junto a la SEAT. Y yo creo que en este momento hay un problema geopolítico muy grave, y es que la Unión Europea se ha quedado fuera de juego en el desarrollo tecnológico de las baterías de almacenamiento. Es un mercado dominado por China, pero el mayor inversor y el que más está avanzando, el país que más avanza en almacenamiento, son los Estados Unidos, y ahora mismo Europa se ha quedado absolutamente fuera de juego en seguramente el principal cambio que se está produciendo ahora mismo en el modelo energético a nivel mundial, que es el desarrollo de las baterías de almacenamiento. Cuando vemos los periódicos, oímos hablar tanto del vehículo eléctrico, del hidrógeno, que seguramente nos olvidamos de que en este momento la tecnología que está cambiando el modelo energético con mayor a nivel práctico son las baterías de almacenamiento. Y cuando hablo de almacenamiento, estoy hablando de almacenamiento en media y baja tensión, o lo que se llama el almacenamiento detrás del contador. Es decir, el almacenamiento que se aplica sobre todo a los usos domésticos, al uso del vehículo eléctrico o al uso de las pymes, es decir, de la media y baja tensión. En uno de mis informes que he citado anteriormente, en el vehículo eléctrico alumbra una nueva cultura energética, hablo de las 10 claves del nuevo modelo de negocio energético y las 10 claves se refieren al almacenamiento. Voy a citar algunas para no alargar mi intervención, pero por ejemplo, el futuro del sector energético estará en manos de quienes lideren el almacenamiento. Y otra muy importante, y sobre todo para ustedes les va a encantar, en muy pocos años será más barato hacer funcionar un vehículo eléctrico con la energía solar que se genere en el techo de la vivienda que con combustibles fósiles. Esto es tremendo, es decir, ahora mismo la vinculación que hay entre el edificio eficiente y el vehículo eléctrico es que con mi instalación de autoconsumo puedo gestionar la demanda también de mi vehículo eléctrico a través del intercambio de energía entre la batería del vehículo eléctrico y mi instalación de autoconsumo. El almacenamiento local, que es media y baja tensión, determinará el futuro de las eléctricas, ya que va a afectar directamente al comportamiento de la demanda. Hay un hecho estructural en toda España que no se analiza, yo creo que suficientemente en muchos estudios, y es que la demanda en España, la demanda energética, va para atrás. Es decir, la demanda tanto de electricidad como de gas al nivel actual está al mismo nivel que tenía hace 10 años. Y va bajando, y va bajando. ¿Por qué? Por muchas razones que no es el momento de analizar, pero está claro que el sistema energético convencional, o el sistema eléctrico convencional tiene un problema, y es que estaba basado en el mayor consumo. Y sin embargo, ahora la tendencia es a un sistema cada vez más eficiente porque el consumidor empieza a tener conciencia mayor de lo que significan los costes energéticos y yo creo que esto es un cambio que va a ser fundamental y que de luego va a cambiar por completo el sistema eléctrico tal y como lo conocemos por otra razón además. Es que el almacenamiento en media y baja tensión va a hacer innecesaria la energía de respaldo. Ahora el último elemento que el gas maneja para que seguir existiendo es que, bueno, que necesita respaldar la energía renovable. Bueno, pues con la generación distribuida y el almacenamiento, pues prácticamente va a ser innecesaria la energía de respaldo. O, por ejemplo, que con el almacenamiento pues se va a poder gestionar de manera más eficaz y más eficiente la propia red eléctrica. Con lo cual, pues, va a haber un cambio, sobre todo también, y lo estamos viendo en las tendencias en la inversión energética a nivel mundial, y es que los ganadores ahora mismo
pues son todos los que están invirtiendo en almacenamiento, los que van a invertir en vehículo eléctrico o energías renovables, porque van a compartir todos la mayor competitividad de sus costes en relación con los costes del gas, del petróleo, de la energía nuclear, incluso hasta del hidrógeno al día de hoy. Bien, ¿esto a qué nos lleva? A determinar que en este momento los 4 cambios que yo señalo como más importantes que se están produciendo, que se van a producir a muy cortito plazo, en los próximos 2 años, es que va a haber un desarrollo exponencial de la combinación del autoconsumo con el almacenamiento, sobre todo a nivel distribuido. En segundo lugar, que va a haber una cada vez mayor integración del vehículo eléctrico en la gestión energética de los edificios. Ahora esto lo desarrollaré un poquito más adelante porque este es un aspecto muy importante, es decir, hay una relación directa entre el desarrollo o el impulso al vehículo eléctrico y la rehabilitación energética de los edificios, luego lo desarrollaré, pero va a haber una mayor integración del vehículo eléctrico en la gestión energética de los edificios y esto produce 2 cambios también fundamentales y que cambian todo lo que habíamos conocido hasta ahora, y es que se pasa de un papel pasivo del consumidor o del usuario a un papel activo. Las directivas europeas últimas del paquete de invierno hablan de un concepto clave, que es el consumidor activo o el cliente activo. Es decir, el consumidor cautivo de la compañía eléctrica o de la distribuidora o de la suministradora ha terminado y se quiere pasar a un consumidor que tenga un papel activo en la gestión de su propia demanda energética, generando, almacenando, consumiendo, vendiendo su propia energía renovable en los mercados energéticos. Y las directivas, en mi página web pueden ver cantidad de textos sobre estas directivas, pues se pasa de un sistema donde el papel activo era exclusivo de la compañía eléctrica o la compañía suministradora a un sistema en el que el papel activo y el centro del sistema va a ser el consumidor. Y como cuarto cambio fundamental es que pasamos a un sistema o a un modelo energético donde la prioridad es la demanda, la gestión de la demanda, cómo reducimos nuestras necesidades energéticas al mínimo sobre la oferta. Es decir, ya no va a ser tan importante decir, vamos a generar, como se dice en el PNIE, 60 gigavatios de energías renovables, vale, pero no se trata de eso, se trata cómo vamos a generar esa nueva potencia energética si no es con eficiencia energética. Y yo creo que aquí yo sí tengo mis dudas de que se está haciendo en algunos aspectos a lo bestia y se está olvidando que el aspecto fundamental de que un sistema o un modelo energético funcione correctamente es su eficiencia energética o su gestión de la demanda. Por eso acabo, como conclusión de este cambio, de esta sucesión de cambios, diciendo que el vehículo eléctrico, teniendo en cuenta todo este entorno, se convierte, de hecho, en un factor de competitividad para reducir la demanda y para gestionar la demanda. Bien, ¿cómo es el modelo de desarrollo del vehículo eléctrico que se plantea en las directivas europeas? Y aquí me voy a referir a la directiva más importante que desde mi punto de vista del paquete de invierno, que es la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios del año 2018, la Directiva 2018-844. Esta directiva desarrolla la Directiva de 2010, que definía el edificio de consumo de energía casi nulo, estableciendo una ampliación en el concepto de lo que son las instalaciones técnicas del edificio. Y ahora las instalaciones técnicas del edificio se aumentan con nuevos elementos, como es el autoconsumo con almacenamiento en el propio edificio o en el entorno próximo al edificio, la recarga del vehículo eléctrico, es decir, se establece ya la obligatoriedad de que todos los nuevos edificios y todos los que se rehabiliten de manera importante, incluso aunque no sea reforma importante, tengan infraestructuras, canalizaciones o puntos de recarga para el vehículo eléctrico y las aplicaciones inteligentes. Las aplicaciones inteligentes fundamentalmente es el contador inteligente y todos los sistemas de monitorización, autorregulación de consumos, electrodomésticos, etc. Y aquí el modelo que establece la directiva del vehículo eléctrico es el vehículo eléctrico con carga inteligente donde las personas pasan más tiempo. Es decir, carga inteligente en casa o en el trabajo. Y esto es muy importante porque el modelo de impulso al vehículo eléctrico que estamos viendo estos días es llenar las autovías, las carreteras, las gasolineras incluso, de puntos de recarga para el vehículo eléctrico. Y el modelo que proponen las directivas europeas es un modelo mucho más barato.
porque ese modelo en autovías y gasolineras es muy caro. Y sin embargo, es mucho más barato la canalización, el punto de recarga, donde la gente pasa más tiempo, en su casa o en donde trabaja. ¿Por qué? Porque aquí además se produce, al tener más disponibilidad de tiempo para la recarga es muy flexible. Se puede recargar el vehículo eléctrico a todas horas, en cualquier momento, y aquí la flexibilidad funciona muy bien con tarifas inteligentes, es decir, que las tarifas eléctricas, eso en la reforma de la tarifa eléctrica que ha propuesto el Gobierno y que ahora se ha aplazado hasta el mes de junio, me parece, pues figura ya un cierto beneficio a los que recarguen los vehículos eléctricos en horas valle o cuando al sistema le venga mejor, por la noche o en horas de menor demanda. Y aquí sí que en el Reino Unido ya se ha establecido que es necesario que el consumidor que recarga su vehículo eléctrico en las horas, en horas valle, está produciendo beneficios al sistema eléctrico. Y es justo que el sistema eléctrico compense a ese consumidor con tarifas inteligentes. Y esto es el modelo de recarga que propone la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios y las recomendaciones de rehabilitación y renovación de edificios de la propia Comisión Europea. Y yo creo que esto tiene un corolario para mí muy importante, y es que, como veis, hay que, a partir de esta reflexión, preguntarnos qué es lo que nos falta a nosotros para poder aplicar esta directiva. Y lo primero es que hay que cambiar el Código Técnico de la Edificación. Nuestro Código Técnico de la Edificación tuvo una actualización en 2019. En su primera página del Real Decreto de actualización del Código Técnico de la Edificación se decía que no es objeto de este decreto transponer la directiva de 2018 y que lo único que va a hacer este decreto es completar la transposición de la directiva de 2010. Es decir, tenemos un código técnico de edificación que va siempre con 10 años de retraso sobre las directivas europeas. Con lo cual, ahora se está tramitando una nueva actualización, se podría haber hecho en diciembre, una nueva actualización para introducir solamente el aspecto de la obligatoriedad de las canalizaciones y puntos de recarga de los vehículos eléctricos en los edificios. Válgame Dios, podría haber hecho en diciembre y nos habríamos ahorrado estar otros. No sabemos cuándo se va a aprobar esta nueva actualización, pero llevamos un retraso tremendo en la integración del vehículo eléctrico en los edificios. ¿Esto cómo se puede corregir? Pues porque está de una manera muy fácil. Yo estoy haciendo ahora un informe, un estudio sobre la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid sobre la calidad del aire, que la quieren aprobar este mes de marzo. Y aquí ya se incluyen cuestiones que plantea la Directiva de Eficiencia Energética de 2018 y que no plantea el Código Técnico de la Edificación, entre ellas la obligatoriedad de las infraestructuras y puntos de recarga tanto en los nuevos edificios como en los edificios que se rehabiliten. Y yo creo que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en vivienda y urbanismo y pueden perfectamente aplicar ya esta directiva de eficiencia energética de edificios, aunque la normativa del Estado no lo haya traspuesto y aunque no la vaya a trasponer no sé cuántos años. Sin embargo, el ayuntamiento a la hora de las licencias puede perfectamente empezar a impulsar este tipo de impulso al vehículo eléctrico a través de la carga inteligente en casa, donde la gente vive o trabaja. Y el segundo aspecto que se debería de cambiar es la regulación eléctrica. En este momento tenemos un recibo de la luz donde tiene más peso la potencia contratada, la energía que se contrata, que la energía que se consume. Yo creo que esto lo que hace es desincentivar el ahorro, desincentivar la eficiencia energética. A ver si sale adelante esta reforma del recibo de la luz que el Gobierno quiere aplicar a partir del mes de junio, porque lo que favorece es acercar más, elevar más el peso de la energía consumida y bajar el peso de la potencia contratada para que salgan las cuentas a la hora de hacer una actuación, una inversión en eficiencia energética o en infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico. Habría que cambiar también el concepto del contador inteligente. El concepto de contador inteligente que la Directiva del Mercado Eléctrico de la Electricidad, la Directiva 2019-944 de hace 2 años, en esta directiva lo que se dice es que el contador inteligente tiene que ser un instrumento de eficiencia energética al servicio del consumidor. Y ahora mismo el contador inteligente es un instrumento al servicio de la compañía eléctrica para facturar al consumidor. La diferencia es abismal. Es decir, de un instrumento de eficiencia energética pasamos a un instrumento simplemente para cargar la factura al consumidor. Esto sería
fundamental cambiarlo, la regulación eléctrica, el tema de los contadores, el tema de incentivar la eficiencia energética a través del recibo de la luz, y también un punto fundamental, y es habría que estudiar la revisión de cómo se gestiona la red de media y baja tensión. La red de media y baja tensión es la que puede favorecer y de la que va a depender principalmente el desarrollo de la generación distribuida, y ahora mismo pues este monopolio natural tendría que revisarse, porque realmente yo creo que aquí los ayuntamientos y las comunidades autónomas deberían de tener un papel mucho más activo e incluso decisivo a la hora de gestionar las redes eléctricas de media y baja tensión para favorecer la generación distribuida. Y luego ya finalmente lo que habría que cambiar es, hasta ahora, en la planificación urbanística, sobre todo por los urbanistas y arquitectos, la energía pues había estado ausente de la planificación del territorio y la ordenación del territorio. Bien, hay que incluir el vehículo eléctrico, la infraestructura de recarga, el autoconsumo, el desarrollo de las renovables en la planificación del territorio. Se están produciendo desequilibrios brutales entre energía y territorio, y yo creo que una de las maneras de corregir esos desequilibrios es incluyendo en la planificación energética estos instrumentos de eficiencia energética. Incluso incluirlo en las estrategias de rehabilitación, sobre todo en las estrategias que se hagan a nivel autonómico, regional y local. Y bien, ya voy a ir terminando con el último, en el informe que citaba anteriormente de mi página web, de la revolución del vehículo, la revolución industrial del vehículo eléctrico de septiembre de 2020, hay una página que es con la que quiero terminar, en la que hablo de los nuevos modelos de negocio energético que va a impulsar la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica va a ser un dinamizador de la economía, y sobre todo en tres modelos de negocio. Uno es, lo he citado ya varias veces, pero voy ahora a insistir en él, la carga inteligente donde se vive o trabaja. Esto es fundamental para las actividades de instaladores, para actividades económicas a nivel de pymes, de pequeñas empresas. Y aquí cito lo que dice la Directiva de Edificios, la Directiva 2018-844 y las recomendaciones de la Comisión Europea sobre rehabilitación y modernización de edificios. Lo que dicen estos documentos de la Comisión, que son leyes europeas a fin de cuentas, es que la instalación de puntos de recarga en los proyectos de rehabilitación se deberán de promover aún en el caso de que no sean rehabilitaciones importantes. Es decir, un ayuntamiento, una comunidad autónoma puede perfectamente decir, oiga, usted va a hacer una reforma, bien, en esa reforma hay que contar con la recarga o tener en cuenta la recarga o las instalaciones, las canalizaciones para que se pueda recargar el vehículo eléctrico. Y en segundo lugar, la integración de los vehículos eléctricos en el sistema eléctrico, habilitando tecnologías de carga inteligente bidireccional, especialmente viviendas, oficinas y aparcamientos, en lo que los coches aparcan más horas y pueden proporcionar servicios al operador de la red. Es decir, la Comisión Europea está diciendo, oiga, no ha puesto por llenar las carreteras o las autovías de puntos de recarga, sino que ha puesto por la carga inteligente bidireccional, especialmente viviendas, oficinas y aparcamientos en los que los coches aparcan más horas y pueden proporcionar servicios al operador de la red. Esto para la red eléctrica es muy importante, porque la red eléctrica pues, tiene muchos desequilibrios y el vehículo eléctrico, tanto como el autoconsumo, pueden ayudar en gran medida a la red eléctrica para suavizar alteraciones, tensiones por la demanda, etcétera. Y estos instrumentos de generación distribuida, como es el autoconsumo, el vehículo eléctrico, son verdaderos facilitadores en la gestión de la red eléctrica. El segundo modelo de negocio energético es el almacenamiento local. Hoy veíamos esta noticia, pero realmente el problema es que hay que empezar a desarrollar. Yo creo que ahora ya se puede hablar de este tema, porque hasta ahora lo que había era una imposibilidad económica de hacer viable el autoconsumo con baterías de almacenamiento. Pero esto yo creo que hay que empezar a pensar, el mundo está cambiando rápidamente. Yo os voy a dar de memoria datos que tengo en la cabeza, pero por ejemplo Australia está hablando ya de una capacidad, ya tiene en este momento 13 gigavatios de autoconsumo fotovoltaico en los tejados. 13 gigavatios. Aquí en España hemos llegado a 1 gigavatio, algo más de 1 gigavatio de autoconsumo fotovoltaico, pero Australia va ya por 13 gigavatios y piensan acumular otros 13 gigavatios en los próximos 4 años. Estados Unidos debe ir ya por más de 2 o 3 gigavatios
de fotovoltaica en los tejados, sobre todo de los hogares. Y además lo han hecho las eléctricas en Estados Unidos, que hay miles de compañías eléctricas, lo hacen porque les sale más barato hacer una política de renting de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en las viviendas, les sale más barato que invertir en una red eléctrica de alta tensión. Y ahora va a pasar a un modelo lo he dicho, primero es un modelo de renting y ahora va a intentar que ese renting esas instalaciones las acaben comprando los propios usuarios. Reino Unido y Japón han pasado ya de los 2 gigavatios de fotovoltaica en los tejados o en las azoteas, como llaman ellos. Alemania exactamente igual. Es decir, el modelo energético que yo creo que se está desarrollando en Vietnam, un país como Vietnam, ya tiene más de 6 o 8 gigavatios de fotovoltaica en los tejados. Es decir, estamos hablando ya de, además, países tan distintos, tan diferentes en su desarrollo, en su sociología, que yo creo que España está magníficamente situada, y sobre todo las Islas Baleares, en un desarrollo de lo que es el almacenamiento en media y baja tensión, el almacenamiento local o el almacenamiento detrás del contador, porque yo creo que esto es lo que va a aportar, sobre todo, autonomía al consumidor y precios más bajos de los costes energéticos. Esto es fundamental para las pymes, para las pequeñas industrias, el utilizar este tipo de tecnologías. Y luego el tercer modelo de negocio, lo he citado también anteriormente con cierta intensidad, que es la simbiosis que hay entre la edificación y el transporte. O sea, el vehículo eléctrico no tiene sentido si no va unido a la gestión energética del edificio donde está la infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico. Es decir, el modelo de la directiva de edificios, de eficiencia energética de edificios, es el modelo del autoconsumo en un edificio conectado a la batería del vehículo eléctrico que se recarga en ese edificio. Y el intercambio de energía entre estos dos instrumentos, es decir, esa carga bidireccional del vehículo eléctrico donde la gente vive o trabaja. Y esta simbiosis es fundamental y es aplicable ya y en un entorno como el de las Islas Baleares si tenemos en cuenta que las competencias para desarrollar este modelo exclusivas pertenecen a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que tienen todas las competencias exclusivas en urbanismo y en vivienda, con lo cual pueden perfectamente en las normas urbanísticas, en el planeamiento urbanístico, incorporar estos elementos a la hora de las licencias que den los ayuntamientos. Y esto es, repito, aprovechar las sinergias y la combinación entre el autoconsumo, el almacenamiento distribuido, el contador inteligente, la recarga del vehículo eléctrico y ya a ver si esa figura del agregador independiente del Real Decreto 23/2020 se desarrolla normativamente para poder facilitar la actuación de agregadores independientes. Este es un modelo de negocio que está todavía por desarrollar en España y en las Islas Baleares sería un entorno muy favorable para hacerlo. Y ya termino. Yo creo que falta también en la experiencia que yo he tenido en distintas comunidades autónomas, trabajos que he hecho para el Gobierno de Navarra, para la Diputación Foral de Guipúzcoa, incluso en el Ayuntamiento de Barcelona, yo me he encontrado en alguna situación con problemas de que los planes y las profesiones que están detalladas en la FP, en los programas de formación profesional, no incluyen las capacidades a las que yo me he estado refiriendo. Y yo creo que hay un problema, primero, de formación profesional, en el sentido de que tenemos que incluir las capacidades necesarias para desarrollar estos nuevos modelos de negocio en los planes de la FP, pero también tiene que haber una coherencia, y esto sí que yo sé que personalmente mi experiencia me lo dice, es muy difícil en las administraciones públicas, una coherencia entre la política energética, la política urbanística y la política de transporte. Normalmente son políticas que las llevan distintas consejerías, por decirlo de alguna manera, que normalmente o no se coordinan o tienen mala relación o tienen problemas de coordinación. Y entonces, y estoy citando lo que dice la Comisión Europea en el reglamento de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima, cuando dice o detalla cómo tienen que ser los PNIEC, pues acaba diciendo que, bueno, que uno de los problemas que tiene que haber es coherencia entre las distintas políticas de los distintos centros de la administración donde se actúa sobre sectores, sobre todo sobre sectores que consumen mucha energía y producen muchas emisiones, como es el sector de la edificación o el sector del transporte o
sector energético. Y yo creo que esto es una responsabilidad que en este caso, pues, el gobierno de las Islas Baleares, estoy seguro que lo tiene en cuenta, porque yo, y con esto ya sí que termino, lo he dicho al principio, por mi experiencia, yo creo que, y la propia Comisión Europea lo ha destacado con su actuación prioritaria sobre las islas y en general sobre todas las islas de la Unión Europea, que las ha tomado como proyectos piloto para llegar cuanto antes a un modelo 100% renovables y a un modelo de neutralidad climática. Yo creo que lo que se está haciendo en las Islas Baleares, yo felicito nuevamente a todas las autoridades baleares, porque yo creo que lo están intentando y yo creo que tendrá éxito, porque yo creo que repito, el contorno que tienen las islas pues es el ideal para desarrollar estos nuevos modelos de negocio energético. Nada más, muchas gracias, y yo ahora me someto a las preguntas que me quieran ustedes hacer. ¿Se escucha bien? No te oímos, no te oigo nada. Javier, ¿me escuchas? No te oigo nada. Bueno, mira, perdona, pues te repito, Alfons nos ha dejado una pregunta en el chat, te la leo y a ver qué le contestas. Mira, en temas de conseguir el famoso balance cero, mismo precio de consumo como la energía que generamos, ¿cómo está este punto? Si el Gobierno hará algo al respecto, ¿vamos a seguir en manos de las eléctricas? Bueno, pues es una pregunta muy difícil de contestar. Primero, yo no sé lo que va a hacer el Gobierno. Yo aquí no vengo de político, ni mucho menos. Entonces, lo que sí creo es que hay un problema que lo hemos visto en el mes de enero, el mes pasado de enero, con la borrasca Filomena, que produjo una subida enorme del recibo de la luz, y que luego, pues a los 15 días, pues resulta que en febrero hemos tenido la luz más barata de toda Europa. Hemos pasado de los más caros a los más baratos en cuestión de un mes. Claro, ¿cómo analizar esto y cómo llevar esto a una reforma energética? Y claro, con el mercado mayorista está organizado como está organizado. Incluso hay quien dice, no, es que habría que tener en cuenta la aprobación de Bruselas para modificar el mercado mayorista. Yo creo que esto no es así. Yo creo que en este momento ahí el Gobierno lo está intentando. Esta reforma del recibo de la luz es un buen ejemplo de ello. La creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico es otra prueba de que se puede abaratar el recibo de la luz, quitando costes que están ahí, que no tenían que estar en el coste de la luz, para que el coste de la luz se refiera exclusivamente al coste de la energía que hemos consumido y no a otros costes que figuran ahí desde siempre y que estamos pagando los consumidores eternamente, ¿no? Porque la deuda del sistema eléctrico pues todavía quedan muchos años, y no os cuento la deuda del sector eléctrico, el sector gasista, pues otro tanto. Yo creo que aparte de lo que está haciendo el Gobierno, yo creo que lo que sí se debe de hacer, y en este momento es lo que yo he escrito en mis artículos, hay un desequilibrio que está encareciendo la energía a todos los consumidores. Y es el desequilibrio que hay entre la generación centralizada y la generación distribuida. Voy a dar un dato, me parece que fue en el año 2020, pues de los casi, no recuerdo la cifra exacta, pero yo creo que fueron 4.000 megavatios, o más de 4.000 megavatios de nueva potencia instalada renovable. Yo creo que solo 500 o algo más de 500 megavatios han sido de generación distribuida. En el PNIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, hay 59-60 gigavatios previstos de energías renovables, pero no hay ningún objetivo de generación distribuida. No hay ningún objetivo cuantificado, de autoconsumo, por ejemplo. ¿Qué porcentaje del mix de generación va a ser distribuido? No lo hay. Yo creo que este desequilibrio y este olvido, yo lo pongo entre comillas, olvido, de establecer objetivos de generación distribuida, por ejemplo,
En el PNIEC no hay objetivos de puntos de recarga para los vehículos eléctricos. Es increíble, pero no hay objetivos. Hay un objetivo de 5 millones de vehículos eléctricos, pero cero patatero en objetivos cuantificados de puntos de recarga. Si dejamos que los puntos de recarga los pongan las eléctricas y las petroleras en las gasolineras y en las autovías, pues el consumidor, el vehículo eléctrico le va a seguir saliendo costoso. Si ponemos el punto de recarga en casa, pues seguramente al consumidor le va a salir a cuenta, le va a salir muy bien, incluso hasta puede ganar dinero. Es decir, yo creo que hay un problema no con la regulación. Yo hablo antes de la regulación, pero más que con la regulación, con la planificación. No hay objetivos de generación distribuida y eso significa más costes para el consumidor y más costes energéticos para la economía. Yo creo que el mix energético del PNIEC se debería de modificar equilibrando la generación distribuida con la energía centralizada. No puede ser que todas las renovables que se quieren hacer de 60 gigavatios sean en grandes parques eólicos y fotovoltaicos. Es una barbaridad. Aparte del desequilibrio territorial, es un peligro para el medio ambiente. Y yo creo que el que ahora mismo grandes fondos de inversión, grandes bancos extranjeros vengan a España a invertir en renovables, para mí más que una ventaja es una amenaza. Porque lo que habría que hacer es un mix que favoreciera, por ejemplo, en las subastas de renovables no hay nada previsto para la generación distribuida. Yo creo que este desequilibrio es el que, sinceramente, en este momento impide que se pueda ya no solamente llegar a ese equilibrio cero, porque podemos llenar el territorio de grandes plantas renovables, pero va a ser unas renovables que yo defino como especulativas. Es decir, grandes fondos de inversión, grandes bancos, grandes eléctricas, que luego llenan su capital de activos, de grandes activos renovables, que luego venden. Y se lo venden a otros fondos extranjeros, a otros fondos soberanos, y el consumidor español se queda otra vez mirando al cielo y a ver si puede abaratar el precio de la energía desenchufándose de la red, que al final a lo mejor puede ser la mejor fórmula, es decir, tener autoconsumo y vivir con ese autoconsumo. Gracias, Javier. Mira, tenemos una pregunta en el chat. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para utilizar el contador inteligente como elemento de ahorro energético? ¿Qué ha dicho? ¿Ejemplos? ¿O cómo? ¿Qué recomendaciones? Pues recomendaciones muy pocas. Muy pocas, porque, bueno, yo no quiero contar mi experiencia con mi contador inteligente porque no viene al caso, pero realmente el cambio de contadores que se ha hecho en España se ha hecho incumpliendo las directivas europeas. Hubo una directiva de eficiencia energética del año 2012 que ya establecía un famoso artículo 9, cómo se tenían que hacerlo, qué funciones debería cumplir el contador inteligente. En el año 2019, en la directiva del mercado interior de la electricidad, ese artículo 9 se desarrolló mucho más y viene a decir esto que yo he definido anteriormente. En la directiva se dice que el contador inteligente es un instrumento de eficiencia energética al servicio del consumidor. Es decir, el consumidor debe de, primero, tener acceso directo al contador, cosa que a mí, por ejemplo, yo no lo tengo. Yo tengo el contador inteligente en un armario fuera de mi casa con 70 contadores más y está todo bajo llave y precintado. Es decir, yo no puedo acceder a mi contador físicamente de ninguna de las maneras y interactuar con él menos todavía. Es decir, por ejemplo, que el consumidor a través de su contador pueda cambiar de tarifa eléctrica me parece fundamental y eso es interactuando con el contador. Y así el contador cumple esa función de eficiencia energética que dice la directiva. La directiva dice otra cosa muy importante, es que cuando te cambien el contador para ponerte un contador inteligente, la compañía eléctrica te tiene que llamar y te tiene que informar de que te van a cambiar el contador inteligente y de qué funciones y qué beneficios vas a sacar con el contador inteligente. Evidentemente que me diga alguien, cuando le hayan puesto el contador inteligente, si alguien le ha informado de eso. A mí no, a mí me cortaron la luz 5 minutos y cuando me quise dar cuenta resulta que tenía un contador inteligente, pero yo de inteligente nada. Repito, en este momento es muy difícil en España poder aprovechar las ventajas del contador inteligente. Es más, yo aquí aprovecho este foro, a ver si alguien me escucha. Red Eléctrica, en su encuesta de paneles, el panel este que tiene de hogares, debería de hacer una pregunta a los consumidores que tienen contador inteligente. Es que esta pregunta que me habéis hecho, se la remite a todos los consumidores en el panel de Red Eléctrica, pregunte qué beneficios ha sacado cada consumidor o cada consumidor con contador inteligente de su contador inteligente.
porque nos llevaríamos alguna sorpresa, ¿eh? Yo conozco la encuesta que se ha hecho en el Reino Unido y, claro, un 70 y pico % de consumidores británicos están encantados con su contador inteligente. ¿Por qué? Porque a través de su contador inteligente ahorran energía. Yo, sinceramente, no sabría dar ningún consejo, simplemente porque los contadores inteligentes en España se han instalado incumpliendo la directiva, con lo cual habría que volver a cambiar todos los millones y millones de contadores que se han hecho cumpliendo la directiva y, sobre todo, cumpliendo una cosa muy importante de la directiva, y es que el consumidor tiene que tener acceso a ese contador y acceso a sus datos en tiempo real y poder traspasar esos datos a un tercero que designe el propio usuario. Hoy día esto es imposible. Es posible que alguien lo haya conseguido. Yo, sinceramente, no conozco a nadie que lo haya conseguido y, sinceramente, creo que, repito, y acabo con la frase que he dicho anteriormente, el contador inteligente en la directiva del mercado eléctrico, de mercado interior de la electricidad, el contador inteligente es un instrumento de eficiencia energética al servicio del consumidor. Y, sin embargo, aquí en España, el cambio de contadores que se ha hecho ha sido un cambio de contadores inteligentes para que el contador está al servicio de la compañía eléctrica para facturar al consumidor. Porque, claro, hay otra cuestión que no quiero ni pensar. ¿Qué hace la compañía eléctrica con el Big Data del consumidor? Esto es una pregunta terrorífica. Javier, muchas gracias. Le voy a dar paso a mi compañero técnico de Asinen, David Jimeno, que creo que tenía una pregunta para ti. Hola, buenas tardes, Javier. Me ha parecido escucharte que decías que es necesario que se llenen carreteras, se llenen todas las ciudades de infraestructura de recarga. ¿Cómo solventarías el problema de la potencia, tanto de infraestructura necesaria de la red como de la potencia contratada y el coste que actualmente tiene? Pues a ver si es que no he entendido bien la pregunta. La pregunta, vamos a ver. Mira, si quieres te ayudo. Mi compañera hacía referencia cuando has hablado que había que llenar gasolineras, calles, etcétera, de puntos de carga de vehículo eléctrico. Sobre todo cuando hablamos de recarga rápida, necesitamos una demanda de potencia muy elevada, que requeriría de infraestructura de recarga, centros de transformación y, sobre todo, mucha potencia contratada para un consumo muy puntual y concentrado. Yo por eso defiendo el modelo que propone la directiva de edificios, de la recarga en casa. Es decir, si yo tengo mi instalación de autoconsumo, mi potencia contratada y recargo en mi casa, ese problema que tú planteas prácticamente se reduce enormemente. Si yo quiero recargar en una gasolinera o en una estación de recarga que haya hecho Tesla o Iberdrola o la compañía que sea en la autovía, pues resulta que a la compañía que lo va a poner le va a costar el punto de recarga muchísimo dinero. Como no sabría decirte, pero como 10 o 15 veces más que el punto de recarga que yo ponga en mi casa. Es decir, a la propia compañía le va a costar mucho más. Luego lo que tú dices, lo de la potencia. Lo de la potencia instalada en este momento en España no es problema. Teóricamente, es decir, en este momento España, no tengo ahora mismo en la cabeza el dato, pero yo creo que el año 2020 acabó con unos 111.000 o 110.000 gigavatios. 110.000 gigavatios de potencia, no, perdón, 110.000, me estoy haciendo un lío ahora, perdón, como 110.000 megavatios de potencia instalada, 110.000 más o menos, 110.000, 111.000 megavatios de potencia instalada. Y la punta de demanda máxima, es decir, el momento en el que mayor consumo de electricidad ha habido, no ha pasado de 40, no sé, en el momento este de la borrasca Filomena no llegó ni siquiera a 45.000 megavatios. Es decir, si tenemos 111.000 megavatios de potencia instalada y tenemos 42.000, 43.000 de punta de demanda máxima, es decir, ¿cómo se llama? El índice de cobertura del sistema eléctrico español es suficientemente amplio en estos momentos como para poder suministrar la potencia que se necesite para un parque de vehículos eléctricos. Es decir, yo creo que en este momento hay potencia suficiente en el sistema de desarrollo de vehículos eléctricos bastante amplio en estos momentos de aquí a los próximos años. Sin embargo, yo a lo que voy es a los costes. Es decir, es mucho más caro poner infraestructura de recarga en las carreteras o en las vías
a ponerlo en tu casa. Ya te digo, no tengo aquí cifras concretas, pero puede ser como 10 veces más caro o más poner una punto de recarga en una autovía que, claro, la eléctrica, la autovía te va a cobrar la instalación, el mantenimiento y todos los costes te los va a cargar. En tu casa sabes perfectamente lo que tu necesidad, tu consumo, incluso si tienes una instalación de alto consumo, incluso puedes salirte a coste cero, es decir, que puedes perfectamente suministrar de tu propia instalación de autoconsumo. Con lo cual, vuelvo otra vez a señalar que el problema no es tanto los problemas que tengamos de infraestructura, de potencia, etcétera, como el modelo con el que queremos trabajar. Si queremos trabajar con un modelo centralizado, que es el que tenemos actualmente, o un modelo distribuido. Y el modelo distribuido es mucho más barato, ahora mismo ya es competitivo, es decir, esto repito, hace 4 o 5 años o 6 años, es posible que no se pudiera decir tan alegremente como lo estoy diciendo, pero en este momento la generación distribuida es mucho más barata que la generación centralizada. Por eso yo, seguramente que si me habéis leído, pues soy bastante escéptico con todos estos planes que se están haciendo de hidrógeno renovable. ¿Por qué? Porque en este momento son carísimos. Entonces, si tenemos tecnologías más accesibles, más desarrolladas y más competitivas, no tiene sentido. Es como el almacenamiento. ¿Qué hacemos invirtiendo en una tecnología que seguramente será competitiva a partir de 2030 y no invertimos en tecnologías que en 2020 ya son competitivas, 2021, como es el almacenamiento en media y baja tensión? Gracias, Javier. Si no se anima, mira, Alfons, el compañero que antes te ha hecho la pregunta, dice, entonces es mejor intentar que la IDAE fomente los puntos de recarga en viviendas que no fomentar los puntos en autovías, gasolineras, etcétera. No solamente el IDAE, sino los propios ayuntamientos y las comunidades autónomas. Es decir, yo he dicho una cosa muy importante y que voy a insistir porque me parece que es que las competencias, repito, las competencias en urbanismo y vivienda son exclusivas de las comunidades autónomas. Y los ayuntamientos, a través de las ordenanzas municipales, a la hora de dar una licencia municipal, pueden poner lo que quieran. Esto es muy importante. Y esto, es decir, cuando me dices, bueno, es que a mí mucha gente me dice, Javier, es que el Código Técnico de la Edificación no me obliga a poner puntos de carga. O otras veces me han dicho cosas más graves. No, es que a mí no me lo ha pedido el cliente. Claro, bajo ese prisma estaríamos todavía haciendo edificios de adobes. Perdón, a lo mejor son más eficientes, pero me refiero a que estaríamos todavía pues consumiendo aceite. Es decir, yo creo que ahora mismo la decisión para mí, yo pasaría de esperar a que se modifique el Código Técnico de la Edificación para incluir, eso lo están haciendo ya en el País Vasco, en Navarra. Como os decía, el Ayuntamiento de Madrid está haciendo una ordenanza, va a aprobar una ordenanza este mes de marzo donde ya establece obligaciones para los edificios, tanto nuevos como se rehabiliten, de neutralidad climática. Joder, si esto lo está haciendo ya el Ayuntamiento de Madrid, lo puede hacer cualquiera. Es decir, que yo aquí tengo más esperanza y más confianza en el ejercicio de las competencias de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas a la hora de establecer políticas que tienen que ser públicas de desarrollo de puntos de recarga en los edificios y aparcamientos. Mira, Javier, hay otra pregunta en el chat. En el caso de las islas, en el que el parque automovilístico de alquiler es muy importante, ¿cómo se podría integrar esta flota de vehículos de manera racional desde el punto de vista de una estrategia como la que estás proponiendo? Bueno, yo creo que esto es más fácil en las islas. En un entorno como el vuestro, yo me acuerdo de hace 2 años estuve en la isla de La Palma. Pero lo que vi en La Palma se puede trasladar perfectamente a vuestro caso. Resulta que descubrí que había cantidad de empresas de alquiler de vehículos. Y en todas ellas había un punto de recarga, o 2, de recarga para vehículos eléctricos. O sea, me di cuenta que sí, que la mayoría de los coches eran de combustión, de motores de combustión, pero que tenían en su flota ya 1 o 2 vehículos eléctricos. Y bueno, pues me llamó la atención y yo pensé inmediatamente, pongo la isla de La Palma porque es la experiencia que yo viví, pero Menorca puede ser perfectamente, Palma de Mallorca la conozco menos, pero yo creo que también puede ser, y seguramente cabría ser más exigentes. Yo creo que, no recuerdo ahora, pero yo creo que en Formentera se ha hecho algo, me parece.
eso lo sabéis vosotros. Se puede avanzar más rápidamente en el sentido de que yo creo que en un entorno como el vuestro se puede caminar más rápidamente. Es decir, y eso a través de iniciativas municipales autonómicas, en el sentido de, bueno, pues a lo mejor a las empresas de renting ya no les merece la pena tener vehículos de combustión. Se podría hacer una planificación a corto, medio y largo plazo para empezar a sustituir unas flotas por otras. A través de pues las infraestructuras de recarga pues pueden ser incluso como hay ayuntamientos yo he visto en distintos ayuntamientos de España y los ayuntamientos han promovido electrolineras, es decir, hacer puntos de recarga de vehículos eléctricos con instalaciones fotovoltaicas. Y hay ayuntamientos, yo no sé, pues de Rubí, yo el primero que vi fue el de Rubí, pero luego creo que hay en Parla también, y hay muchos ayuntamientos de España están haciendo electrolineras, es decir, están haciendo estaciones de recarga de vehículos eléctricos con instalaciones fotovoltaicas. Es decir, hay muchas iniciativas que se pueden, incluso en aparcamientos públicos esto es más fácil, sobre todo el Ayuntamiento de Madrid en esa ordenanza, en todos los aparcamientos en superficie va a obligar a poner fotovoltaica en los tejados de autoconsumo para los puntos de recarga de vehículos eléctricos. Bien, son políticas locales, al final, las que pueden perfectamente desarrollar o impulsar el vehículo eléctrico. Y esto en el entorno de las Islas Baleares son iniciativas más fáciles de desarrollar que a lo mejor en otros entornos. Estabas hablando ahora, Javier, de políticas. Para acabar, si te parece, te lanzo hoy una pregunta. ¿Qué medida política aplicarías si tú fueras el responsable en política energética? ¿De dónde? Del país. Ah, del país. A lo grande. A lo grande. Bueno, yo luego lo que haría sería, lo he dicho anteriormente, y habría que revisar la planificación en el sentido que he dicho anteriormente. Es decir, yo creo que en la planificación hay que incluir la generación distribuida. O sea, no se puede tener una planificación energética como es el PNIEC, que es muy, muy positiva. Yo reconozco que el cambio que ha hecho el gobierno actual es radicalmente positivo comparado con lo que nos dejó un ministro que se llamaba Álvaro Nadal, del que nadie se acuerda ahora, pero el cambio ha sido radical. Pero yo creo que hay algunos aspectos en los que hay que avanzar, se puede avanzar además más rápidamente, y es incluir en la planificación energética altos porcentajes de generación distribuida. Es decir, yo me acuerdo que la Fundación Renovables sacó un documento sobre autoconsumo donde planteaba pues, que debía de haber en el mix energético, pues hablo de memoria, yo creo que un 20% de generación distribuida en el año 2030, un 30% en el año 2040 y un 40% en el año 2050. Establecer objetivos de infraestructuras y puntos de recarga. Bueno, y en el PNIEC no hay ni una sola mención a objetivos de puntos de recarga. Entonces, claro, pues estamos dejando ese modelo de negocio en manos de las multinacionales. Y eso es un error gravísimo, porque eso al final lo va a pagar el consumidor final. Entonces, en la planificación hay que hacer una planificación muy seria de infraestructuras de recarga vinculadas a los objetivos de autoconsumo de generación distribuida. Yo creo que habría que cambiar, a lo mejor son muchas cosas las que pido, pero yo sí que plantearía una norma de transposición del artículo de la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad que se refiere a los contadores inteligentes. Ese artículo no está traspuesto, habría que transponerlo. El contador inteligente es un instrumento de eficiencia energética ahora mismo desaprovechado y que no cumple lo que va a ser el futuro del modelo energético. El futuro del modelo energético va a situar en el centro del sistema energético al consumidor y al consumidor activo. El consumidor que puede, tecleando su contador, hacer eficiencia energética, incluso agregando su instalación a la de otros consumidores, puede agregar su demanda energética a otras demandas energéticas y participar en el mercado energético, en las ofertas que todos los días se hacen en el mercado mayorista y en los mercados minoristas. Andreu, otra pregunta. Me pide Andreu Moyá si ya hay disponibles a nivel comercial puntos de recarga bidireccionales. ¿Cómo? Dime. Que si hay. Si ya están disponibles a nivel comercial puntos de recarga bidireccionales. No lo sé. Yo, sinceramente, si tengo que ser honesto, no lo sé. No lo sé, pero me imagino que si la directiva de edificios, de eficiencia energética de edificios, la Comisión Europea está hablando de carga bidireccional, es porque eso ya es posible. Por lo menos es una recomendación que se está haciendo en Bruselas y yo creo que sí lo debe hacer.
El problema es si hay voluntad de que el vehículo eléctrico sea también otro modelo de negocio para, digamos, extraer rentas a los consumidores y no beneficiar al sistema. Yo entiendo que ese tipo de recarga bidireccional es más fácil y más entendible y más, seguramente, técnicamente más fácil desde una instalación de autoconsumo. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, Javier, y antes de despedirte, si nos puedes recordar la página donde podemos descargarnos los documentos a los que has hecho referencia a lo largo de todo tu... La página es Tendencias en Energía. Tendencias en Energía, y también te puede salir por la oficina de Javier García Breva. Perfecto. Y entonces ahí hay un apartado de informes IPM, y ahí se pueden descargar gratuitamente. A lo mejor tienes que dar tu nombre y tal porque para saber quién descarga eso, pero de todas maneras le diré a África que os la mande directamente a ti para que tú puedas distribuirla a todos los participantes. Yo la haré llegar a las personas que así lo quieran. Pues Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera jornada del mes de la eficiencia. Ha sido un placer contar contigo.